sino gente que incluso prefiere tener una unidad de emprendimiento pequeña, hacer algunas tortas, hacer algo en su casa, porque ese ingreso es muy superior al que obtendrían en un trabajo formal. Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a un capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversiones. Nuevamente recordándoles que este capítulo es traído a ustedes gracias a nuestros patrocinantes BanPlus, con su cuenta Divisas Plus, que puedes pagar en bolívares en todos los establecimientos a cargo de tu cuenta en divisas, porque en BanPlus hacemos país. También llega patrocinado por Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo. Mucho más allá que solamente un espacio para realizar transacciones, ofrece un sólido ecosistema financiero. Bueno, y por si fuera poco, tenemos también al grupo Obelca, una institución con más de 10 años operando en el país y que le da la vuelta y optimiza tus operaciones financieras. Le da la vuelta a los problemas de los clientes y se adapta a las necesidades de cada uno. Tenemos otro patrocinante. Nuestros amigos de Pedidos Ya. Cuando usted tiene hambre, esté necesitado, mire, usted se mete en el app, busca su comida preferida. Yo, por ejemplo, hamburguesas, y la gente de Pedidos Ya se lo lleva inmediatamente. Y además, a los fans de Tertulia y Dinero, con la palabra Tertulia para su primera compra superior o igual a $6, tienen un descuento de $4. Aprovechen, así que aprovechen y se acuerdan de Tertulia y además nos siguen en nuestros canales. Es así. Hoy para la Toca cena... el punto P, ¿oíste? Sí, señor. Hoy para la cena vamos a tener que pedir... ¿Ya descubriste tu punto P? Lo conseguimos. Okay. Ya bien. Yo lo he descubierto. El día de hoy, como siempre, traemos un par de temas interesantes. Uno de ellos, el tema del trabajo remoto, para el cual trajimos un invitado. Por primera vez. Y un tema que han primera y única, no mentira. Un tema que ha pedido bastante el trabajo remoto, dada la situación venezolana. Bueno, quisimos traer un experto en el tema y creo que va a ser una conversación bastante buena. Nuestro primer invitado, bueno, ya después le haremos el honor, ¿no? Más adelante acá en el programa. Y vamos a hablar también de lo que es el mercado de Venture Capital en Venezuela. Sí, hay como un auge. Recientemente se está moviendo, no sé si tenga que ver con la dolarización, pero hay mucho interés alrededor de Venezuela. Uh-huh. Y muchos fondos, muchos capitales externos interesándose en posibilidades de hacer negocio acá. Entonces, bueno, en eso se van a ir los 35 minutos de hoy, más o menos. Ya aquí, para nuestro primer tema, tenemos a nuestro invitado, Alcides Ojeda. Alcides, tienes el honor de ser el primer invitado aquí a nuestro programa. No te puedes quejar. Alcides es ingeniero en sistemas de la Universidad Metropolitana, MBA de Liesa, o sea que es colega también. Colega de Liesa. Y está cursando actualmente una maestría en ciberseguridad en Georgia Tech. Correcto. Alcides, ¿es correcto? Sí, correcto. Bueno, nada, tienes el honor aquí de ser nuestro primer invitado. Gracias, un honor. Con Alcides, como ya les comenté, vamos a hablar un poco de lo que es el trabajo remoto y el auge que tiene actualmente en Venezuela, por qué está ocurriendo, cuáles fueron los efectos que hubo en el trabajo remoto en Venezuela a partir de la pandemia. También vamos a hablar un poco y a dar unos tips de cómo podrían hacer las personas que quisieran, digamos, adentrarse en este mundo o iniciarse. Y Asdrúbal Alcides nos va a contar un poco su historia. Entonces, bueno, sin más preámbulo, nos gustaría conocer un poco, Alcides, acerca de cuál es la actualidad del trabajo remoto en Venezuela. ¿Qué tanto mercado hay? Mira, en Venezuela y a nivel mundial, pues ha habido un auge del trabajo remoto en líneas generales. Obviamente la pandemia lo ha exponenciado. Y casi que hoy en día es impensable que las empresas no estén pensando en contratar personas vía remota. Y de hecho, si tú te metes en las páginas, las bolsas de trabajo remoto,
la cantidad de oferta que se ve hoy en día con la pandemia es bastante mayor a la que veías pre-pandemia. Claro. Con respecto a este tema del trabajo remoto, también hay que diferenciar entre lo que es el freelancing y el empleo, y el empleo remoto, Eso es porque importante. Se son- usan indistintamente y tienen son cosas connotaciones. distintas, porque el freelancing viene a ser como un profesional independiente que ofrece sus servicios, y el empleo remoto es como un empleo, pero que tú lo estás ejerciendo vía plataformas remotas. O En sea, donde la empresa tiene todas exacto. las implicaciones de contratar a un personal, Puede y los no puede, o sea, beneficios. aquí hay un gran abanico, así como, o sea, tienes contratos part-time, contratos full-time, y hay mezclas, Smart contracts. no, hay demasiada variedad, pues. Ahora, Ok. una pregunta que yo traje varias preguntitas aprovechando que íbamos a tocar un tema que creo, y Adrúbal también desde el punto de vista económico nos puede comentar, está agarrando, si a nivel mundial por el tema de la pandemia se ha exacerbado el tema del trabajo remoto, el freelance. Creo que en Venezuela los trabajos profesionales que conocemos nosotros de 8 a 5, eso está mermando muchísimo. La gente está dejando de trabajar en trabajos normales en Venezuela para trabajar como freelance fuera de Venezuela, porque los sueldos acá no rinden para mantener una familia. Entonces, yo quería como hacer un setup de preguntas para que nuestros escuchas, las personas que están del otro lado de la pantalla, sepan más o menos hacia dónde van los tiros en este tema de trabajo remoto / freelance. ¿Hay profesiones específicas para este tema? O sea, ¿hay alguna profesión por encima de otra que tenga ventaja para conseguir trabajo fuera de Venezuela? Sí, obviamente hay unas profesiones que se prestan más para el trabajo remoto y el freelancing, como es todo lo que tiene que ver con el área de tecnología, IT, diseño gráfico, ilustración y demás. Pero sin embargo hay profesiones que la gente no se imagina, incluso, o sea, yo he conocido abogados que están haciendo traducciones de documentos y por eso ganan un dinero que no podrían ganar, por ejemplo, en Venezuela. Está el caso, tengo conocidos que hacen voiceover y ganan por hora unos montos que ni te imaginas. O sea, Pero ¿cómo es eso de voiceover? Sí, Ajá, recuerda iba a que- decirle mi pregunta, pero yo no conozco bueno, el término. voiceover son las voces que tú escuchas en Netflix o en películas, en series que las ponen en español, o para publicidad, para radio. Ok. Entonces, el acento venezolano lo buscan también bastante porque es un poco neutro en ciertos países como México y demás. Entonces, hay personas aquí que están grabando series, el audio de series de Netflix, de películas, de cine en Venezuela, pues, y ganan bastante bien. O sea, Interesante. cosas que uno pensaría que no están ocurriendo a nivel de profesiones raras en Venezuela, se está viendo Sí. afuera más allá. Para mí era como una base pensar de que las personas que tenían algún tipo de ventaja competitiva en temas tecnológicos podían conseguir trabajo mucho más fácil afuera. Pero esto del abogado y el voiceover me No, dejó un poco Y agregaría, perplejo. agregaría que también hay muchas personas haciendo lo que se llama soporte administrativo, que tú buscas y entonces está desde asistente Asistente, sí. administrativo, executive assistant, personas que se dedican a eso y también ganan, tienen unos buenos ingresos por eso. O sea, no necesitas tener una profesión para hacer eso, incluso. Ahora, esta pregunta más que para Alcides va un poco para Asdrúbal. Quisiera entender un poco si existe, porque bueno, Venezuela es un país donde conseguir datos es difícil, ¿no? En términos económicos, Ecoanalítica, al menos en mi caso, es la referencia, pero en Pero no lo estás diciendo porque está Adrúbal en aquí. otros Tú sectores lo, no. tú lo dirías incluso sin que Adrúbal esté acá. Cuando Asdrúbal no está, también lo digo. Es verdad, No, pero sí lo dice, sí lo cuidado, dice, sí lo pero dice, en sí lo otros, dice, sí en lo otros dice. sectores es complicado conseguir datos. Mi pregunta era más o menos la siguiente. ¿Tenemos alguna idea o ustedes en Ecoanalítica han levantado algún tipo de datos en términos, digamos, laborales o de ingresos de este tipo de gente que trabaja de forma remota? Como, ojo, no quiero una data dura, digamos, algo muy específico, sino como para entender un poquito esa matriz, trabajo presencial versus trabajo remoto, de qué va o cómo pudiera estar cambiando. Sí, ahí confluyen varias cosas, ¿no? Yo diría principalmente dos fenómenos recientes pre-COVID o pre-pandemia. El primero es la hiperinflación y el segundo la dolarización, que prácticamente son las dos caras de la misma moneda, porque la hiperinflación es el colapso de la moneda y, bueno, te refugias en una moneda dura como el dólar en el caso venezolano. En general lo que ha ocurrido, y si hay data que nosotros hemos levantado, es que la velocidad en que los ingresos de un trabajador
por su cuenta, o informal, porque también esa categoría está allí como difusa, es mucho más rápida que la de los trabajadores formales. Porque si bien hay un universo de empresas que por dinámica del mercado laboral vienen pagando en divisas, en realidad es un fenómeno más reciente. Yo te diría que empezó aceleradamente el año 2019, se acentuó en 2020, pero previo a eso ya la gente con la dolarización estaba empezando a obtener ingresos por su cuenta y empezó a dejar trabajos formales porque se dio cuenta que ganaba muchísimo más en una estructura manejada por su cuenta que 8 horas diarias en escritorio. Claro. Y hay casos emblemáticos de gente, por ejemplo, en oficios como mecánicos, reparadores de aire acondicionado, gente que incluso montó algún tipo de unidad de pequeño negocio en sus hogares, y por supuesto las profesiones. En gran parte, los médicos, los odontólogos, por nombrar 2 profesiones importantes, donde la mayoría son trabajadores por su cuenta, en estos últimos tiempos han visto una mejora importante en sus ingresos, producto de, bueno, el cambio en precios relativos que ha ocurrido en la economía venezolana. Claro. Entonces, eso está también beneficiando. Entonces, eso ha llevado a que incluso empieces a tener en muchas empresas una falta de mano de obra porque están todos los incentivos para trabajar mejor por tu cuenta en muchas de estas profesiones nuevas u otras cosas. Pero no es solamente trabajar por tu cuenta, incluso en tu propia área de experticia, alguien que sea ingeniero en sistema, alguien que sea abogado, por mencionar 2 cosas que aquí se han traído, sino gente que incluso prefiere tener una unidad de emprendimiento pequeña, hacer algunas tortas, hacer algo en su casa, porque ese ingreso es muy superior al que obtendrían en un trabajo formal. La gente de Delfos ha hecho seguimiento de este tema, es una de las encuestadoras que yo más he visto con estos datos. Ellos estiman que 60% de la fuerza laboral del sector privado está en el sector informal, que incluye pues parte de esta dinámica de trabajadores por su cuenta. Y en algunas áreas para las empresas, para cerrar el comentario, áreas como por ejemplo mercadeo, finanzas y tecnología son 3 áreas donde las empresas se han visto obligadas a tener que ajustar al alza los paquetes salariales porque si no, no consiguen empleados. Hay otro factor que se suma también, tal vez fuera del área metropolitana de Caracas, y es el problema de la gasolina. O sea, mucha gente invertía un tiempo precioso y además costoso en tener que trasladarse a un sitio de trabajo y prefiere buscar algún mecanismo desde su casa para tener que ahorrarse el trasladarse hacia el lugar de trabajo. Eso provocó que las empresas tuvieran incluso que establecer sistemas de transporte interno para poder motivar o mantener la fuerza laboral. Claro, importantísimo. Yo le quiero preguntar al CIDES aquí, porque la verdad es que a Asdrúbal me tocó varias teclas interesantes. Siempre. Alcides, ¿cómo se inicia en este mundo? Para quien nos está escuchando, Sí. está viendo a Alcides Ojeda que está diciendo el trabajo remoto está ocurriendo en Venezuela, está escuchando a Asdrúbal Oliveros diciendo de que obviamente en el interior, por ejemplo, la gasolina es muy cara y muy costosa y cuando sacas tu relación, Y lo el que te tiempo. cuesta el tanque y la cuestión, Y el me tengo tiempo. que poner otra cosa que sea más rentable. ¿Cómo me inicio hoy? Para ver si nos iniciamos nosotros sí, porque también. para ver cómo Bueno, hacemos. mira, lo primero es que saber hacer como un inventario de cuáles son tus habilidades o en qué te destacas. También, o sea, si tú detectas que hay un área en el cual te gustaría desenvolverte, como empezar a arrancar en esa área, a aprender, ¿no? A O sea, buscar una profesionalizarte. tendencia y Sí, ver cómo... por ejemplo, El networking importa. el O sea, network, no, tus relaciones. lo que pasa es que si estamos hablando de trabajo remoto, tu networking está bastante limitado a menos que estés usando una red como LinkedIn o LinkedIn. Entonces, claro, no es por ahí por donde vas a buscar. Ok. Y entonces la base de la pirámide Eso es un dato. o donde tienes Por la noticia. barrera, la menor barrera de entrada o menor resistencia, son estas plataformas que se llaman los job boards, que son como Upwork, Freelancer, Fiverr. Hay plataformas... ¿Hay alguna que cotiza en bolsa?
para buscarla y ver si Upwork, el ticker es UPWK. No, Y y trabajo remoto. No, y Fiverr también. Fiverr también. Una mini FBR. píldora ahí. Mira, Alcides, Ya va. hay algunas, obviamente el mundo del trabajo remoto tiene luces y sombras, ¿no? Porque hemos visto las cosas positivas, pero también, y he escuchado mucho, lo veo a veces en algunas menciones, sobre todo en Twitter, que la gente se queja de que por estar en Venezuela y porque aquí se creó la matriz, de que con muy poquito tú podías vivir y ofrecen a veces unos, digamos, honorarios por hora, por llamarlo de alguna manera, o por trabajo, que de verdad son un chiste en comparación con otros países. Entonces, ¿tú sientes que hay algo de eso? O? Sí, bueno, mira, también depende de dónde tú estés buscando, ¿no? Obviamente las empresas latinoamericanas están más al tanto de la situación en Venezuela. De repente tú vas a trabajar con una empresa australiana y no saben ni siquiera dónde queda Venezuela, literalmente. Entonces, realmente, ahora ellos sí saben, bueno, esto está en Sudamérica y tratan de buscar regatearte la tarifa a la cual tú vas a trabajar si estás hablando de freelancer o incluso full time, trabajo por contrato. Sin embargo, ya es algo que de repente, o sea, tengo experiencia con empresas de Chile, específicamente en el caso latinoamericano, donde valoran bastante bien el talento venezolano y están dispuestos a pagar tarifas. Y es un poco también esa relación de precio-valor donde tú vas o sea, en la parte de negociación tú tienes que dar a demostrar las habilidades tuyas. Entonces, parte de eso es, bueno, tú estás pagando por unas habilidades profesionales o por donde yo vivo. Independientemente de donde yo vivo, realmente lo que te estoy ofreciendo es un servicio de calidad, un producto de calidad, entonces eso vale. Claro. Y eso es un poco, cuando tú arrancas de cero, que estábamos hablando, ¿cómo arrancas? Hice mi inventario de habilidades. Hiciste tu inventario. Y iba a interrumpir ¿para dónde voy? Tienes que tratar, o sea, si tú vas a arrancar como freelancer, porque estamos hablando de cosas, o sea, está el freelancer y está el empleo remoto. Si vas a arrancar como freelancer, de alguna manera tú tienes que crear una especie de portafolio, una especie de reputación de que la empresa que te vaya a contratar o la persona que te vaya a contratar vea algo tuyo para sentir un poco de confianza en que lo que tú vas a entregar va a ser algo... O sea, la reputación digital importa bastante para el tema de y eso es algo que tú te das cuenta en esas plataformas como Upwork, Fiverr, donde tienes una reputación y tienes que estar pendiente de esa reputación porque cada vez que tú entregas un trabajo te van a valorar y eso es un poco lo que te va llevando a que eso tú puedas... Como Uber. Como la reputación como un mercado, que uno le da al feedback. Sistema de calificación. Upwork y Fiverr son bolsas de trabajo. Son bolsas de trabajo. Y yo me hago un perfil con con el inventario que hice. Estas son mis ventajas competitivas como profesional. Estas son las áreas donde puedo trabajar, mis áreas de interés. Y hay una especie de marketplace entre empleadores y empleados. Exacto. Claro, pero me imagino que al principio entonces tienes que estar dispuesto a aceptar a lo mejor trabajos a lo mejor no tan competitivo, para poder hacer totalmente, no tanto en este caso reputación, pues. No, bueno, me refiero a un currículum como en lo digital, ¿sabes? Claro. Lo que pasa es que tienes que tener cuidado con eso porque también yo que he trabajado remoto, tengo un tiempo trabajando remoto, me ha pasado que, por ejemplo, viene una empresa americana y no es que le importa si yo vivo en Venezuela o donde vivo, sino que te revisa el histórico tuyo y dice, pero tú le hiciste ese trabajo a una persona hace como 3 años por la mitad de lo que me estás cobrando a mí. Entonces tienes que tener un poco, también estar pendiente de que no agarres y empieces con una tarifa de $2 la hora, $8 la hora, un trabajo así, sino que tienes que también poner no arrancar del subsuelo, sino tener como un poco de poner, no sé, si tú estás hablando de que las tarifas están en $35, no arranques en 2, arranques en 10 de repente. Claro, porque capaz la misma necesidad de los venezolanos nos obliga, bueno, para conseguir trabajo, me tiro abajo y no hay que desesperarse porque en ese sentido termina por ser perjudicial para ti, pues, porque ese historial lo van a ver si estás hablando de Fiverr. Pero hay muchas plataformas, hay plataformas en español, hay una que se llama Workana, pero así como Workana hay otras en español, Workana es la más conocida. Lo que pasa es que te vas a encontrar, tú bien puedes entrar en Upwork y buscar también trabajo en español, porque tiene un filtro de cuál es el idioma que tú, en el trabajo, tú puedes poner buscando que estén buscando en idioma español y quizás tienes más chance por ahí que por Workana. ¿Qué error o qué cosas, digamos, en tu historia en esto
cosas, errores que tú has cometido que dirías, bueno, por allí no debería hacerlo, pues, que le pudieras decir a la gente que a lo mejor ¿Y cuáles son las cosas malas? Para que hagas el son mob también de cuáles son las cosas malas, porque no todo tiene que ser Par de bonito. comentarios. No todo tiene que ser bonito, trabajar desde casa con tres Mira, muchachos. las plataformas, Bueno, y si no tiene muchachos. Tiene tres. Ah, Tiene ok. 3 muchachos. las plataformas Más de fácil todo, estas de bolsa de trabajo Te le dio son un remoto arma de en doble varias filo. cosas. Sí, sí. Estas plataformas son un arma de doble filo porque entonces hay un libro que se llama The 4-Hour Workweek, creo que es que Ajá. se llama. Las han vendido como que cuando a las empresas como que busca profesionales baratos a través de esas plataformas. Entonces muchas de las empresas que están buscando ahí, o sea, o la gran mayoría, están buscando rematar tu hora, ¿entiendes? Claro, de repente para un venezolano decir, bueno, me van a pagar $15, es buenísimo, pero realmente están rematando tu hora porque afuera ese mismo trabajo puede valer $80. Sí, claro. Entonces, eso es algo negativo que te obliga o sea, tienes que estar pendiente de las tarifas, o sea, y cuando estás en esas plataformas, que es lo primero que consigues, tienes que estar entendido de que vas a tener que estar con ese tema del negociar, pues. Ahora, Asdru, Alcides, ya Se en quedó pegado términos... con tu nombre, ¿eh? Sí. Sí. Ya en Que términos... Sí, bueno. Rubén tiene su cuestión ahí. Mira, Alcides, ya en términos, como para cerrar también este punto, desde un punto de vista, o desde tu experiencia, ¿es factible, digamos, o es viable moverse en términos de compensación? Digamos, ¿es atractivo moverse desde el mundo corporativo? Digamos, un trabajo 9 to 5 o de 8 a 5, no sé qué, oficina 100%, a este tipo de trabajo. Sí, totalmente. De hecho, antes estábamos hablando de las estadísticas y en Estados Unidos se habla de que un 40% de la fuerza laboral está hoy en día haciendo freelancing, aparte de su trabajo, y es por un tema de que los ingresos, o sea, digamos, o sea, tú trabajando a nivel corporativo tienes un tope, pero tú trabajando a nivel de freelancer, el tope te lo pones tú en función de la cantidad de horas que tú vayas a trabajar. Incluso tú puedes terminar subcontratando personas Ajá. y haciendo como un mini emprendimiento, una agencia que se llama, se le conoce como ya agencia. te iba a decir, porque todo el mundo tiene 24 Sí. horas al día. ¿Tá? Entonces, pero no, sí, hay muchas personas, o sea, yo creo que sí es rentable pasarse, sobre todo si en Venezuela, en el caso de Venezuela, donde los salarios en muchos sectores son muy bajos, te ¿Tienes aprovechas. alguna idea? Esto es una pregunta polémica, pero creo que puede ser interesante. ¿Alguna idea de cuánto puede ser alguien dedicado así full a esto, en tecnología? ¿Cuánto pudiera, número aproximado, promedio, ganar en un mes? Para ver si nos ponemos a aprender Sí. de Haití. Mira, y va hacer a la depender, competencia. sí, va a Y de depender Python. del área en el que estés, pero por ejemplo, un asistente administrativo puede estar por encima de los $10 hasta $25, $30 desde Venezuela. En el área de Haití puedes estar rondando un promedio de $30, $40 por hora. Pero fácilmente, dependiendo si estás muy nichado o tienes unos conocimientos muy avanzados de repente en lenguajes como Rust, que es algo que se está usando para blockchain como el de Solana, puedes estar cobrando $100 desde Venezuela. O sea, hay mucha variedad. Y es más, te comento algo, antes de yo venir para acá, busqué en Upwork, y yo lo he hecho este ejercicio varias veces con personas que me han preguntado, busca venezolanos en Upwork, porque tú puedes filtrar por país y vas a ver que hay gente que no es que tiene la tarifa en $100, sino que ha cobrado $100 estando en Venezuela. Entonces es variable. O sea, no estoy diciendo que tú vayas que tú arranques mañana y vayas a hacer los $100. Pero, o sea, hay gente que está aquí en Venezuela ganando $100 la hora. No todo el mundo, será una minoría, pero... Sí, claramente es una minoría. Pero sí puedes estar rondando 30 Ahora, $30 con el en tema la de media. los salarios me surge una duda rápido porque creo que es importante y seguramente se la están preguntando al otro lado de la pantalla, es cómo cobrar estando en Venezuela con todo este tema de que no puedo abrir una cuenta, si se puede. O sea, ¿qué formas de cobro has visto Sí. tú para los venezolanos que pueden hacer freelance o trabajo remoto estando en Venezuela? Mira, una de las que yo he visto más es PayPal.
PayPal, hay otra que sí, Payoneer, ahorita con el tema de Bitcoin o de las criptomonedas se presta mucho el pago por cripto y bueno, después la gente los busca transformar vía local Bitcoin, Sí. Binance, O etcétera. USDT incluso. Exacto. Mira, bueno, yo les quería comentar algo. Yo no me comprometo para demasiados programas de tertulia porque voy a intentar meterme en ese negocio para ver cómo empezamos esta grabación. de los $100 la hora, ¿viste? Sí, Alcides me va a enseñar Python ahorita en la escuela y vamos a ver cómo empezamos a trabajar en Chile. sí, sí. Bueno, creo que dimos un buen overview de Sí. lo que es este tema interesantísimo y que seguramente va a tener muchísimo auge en los meses y años por venir, ¿no? Sí, sí, No te pierdas, Alcides. vale. Chévere, gracias, un placer. Gracias por No, venir. gracias a ti por venir. Vale. Bueno, súper interesante el tema de Alcides. Sí. Te vas a Trabajo meter ahí remoto. a trabajar remoto, ¿verdad? Vamos a ver qué cuadramos después Yo- de salir yo- este capítulo. Yo creo que voy a buscar chamba ahí por $100 la hora, hermano. Es así. Yo Bueno, creo que claro, sí. te dan No me 20. puedo comprometer para muchos programas más de tertulia. Segundo tema, el tema de Venture Capital en Venezuela. Muchos fondos acercándose a ver qué pasa en Venezuela, a ver qué oportunidades hay. Probablemente tenga ¿Qué que es ver. Venture Capital? Eso me suena a Aventura. ¿Te acuerdas la serie esa que yo me veía de chiquitico? Ace Dile, dile a la ex Ventura, dile a la gente que es Venture Capital en español. Un segmento ahorita dentro de la industria financiera enfocada al tema de capital de riesgo. Porque al final estás intentando financiar proyectos pequeños que están muy naciendo, bien. capital semilla, proyectos que están dando sus primeros pasos y sabemos que la tasa de éxito de los proyectos que comienzan es muy baja. Entonces un capital que está en riesgo porque no sabe cuáles son las probabilidades de éxito. Exacto. Ok. Énfasis en riesgo por el hecho de que muy pocas son las que sobreviven. Es Claro. correcto. ¿Por qué la aceleradora de startups más grande del mundo llega a Venezuela? Una economía que tiene tantos años cayendo, que está tan golpeada, que no tiene a priori la infraestructura. Yo te doy mi apreciación y luego quisiera que Asdrúbal nos contara un poco las implicaciones económicas de esto. Ok. El tema del capital de riesgo lo tocábamos en la temporada pasada porque obviamente ha habido movimientos en Venezuela. Yo particularmente soy lo que opina y piensa de que no se está generando un mercado de capital de riesgo en Venezuela. O sea, que haya un par de actores o un par de angel investors, estos inversionistas tipo ángeles que están empezando a financiar proyectos, no significa que haya un mercado constituido de empresas Totalmente. o startups venezolanas. Es así. Sí creo que a raíz de la crisis financiera, que es la parte de Asdrúbal, obviamente el tema que conversábamos con Alcides, no hay salarios buenos, la gente tiene que emprender, hay más microempresarios que grandes empresarios, hay nuevos emprendimientos. Altos Esto ha niveles hecho de que salgan informalidad. buenos proyectos y que al final del día Latinoamérica sigue siendo vista como un buen sitio para intentar conseguir valor. Venezuela, comparativamente hablando, con Chile, con Brasil y con Argentina, no recibe la misma capital de fondos, pero hemos visto proyectos interesantes que de una forma u otra están empezando a agarrar fuerza. No sé cómo lo ves tú, Adrúbal. No, yo creo que la frase que resume el tema es que en Venezuela está todo por hacerse. Es un país que al final ha pasado por una crisis tan aguda que no tiene precedente en el mundo occidental. Un país que no haya pasado por una guerra, que tenga las caídas que tiene Venezuela, pero también digamos que hay unas estructuras que sobrevivieron, que están ahí. También no se puede negar que hay unas distorsiones, y esas distorsiones, más allá, no vamos a entrar en el tema moral de si son buenas o no, esas distorsiones generan unos márgenes de ganancia que son atractivos para estos proyectos, porque también quedan muy pocos actores. Entonces yo diría que por un lado está eso, aprovechar una economía distorsionada que tiene un riesgo elevado, pero que por lo tanto genera unos márgenes y una rentabilidad superior a otros lugares. Y en segundo lugar, creo que también es un elemento preparatorio, es decir, al final, un país que ha pasado por una crisis como la venezolana y que los países viven sometidos a ciclos, es claro que mucha gente puede esperar que Venezuela entre en una nueva dinámica, no sabemos en cuánto tiempo, Seguro. lo que puede pasar, y el que pega primero o el que está primero pega dos veces, puede aprovechar un poco eso que se pueda estar dando. Entonces yo creo que esos dos elementos son puntos de arranque, sumado a un tercer punto que lo hemos mencionado acá, y es la falta de financiamiento, que es Completamente. muy Correcto. agresiva, porque la banca en Venezuela prácticamente se ha vuelto minúscula, ¿no? Su estructura no da para poder financiar todas las necesidades de inversión, de capital de trabajo, de nuevos proyectos, de emprendimiento, de pymes, que tiene la economía venezolana con todo y lo que es de pequeña. Te doy solo un dato. Venezuela, para su tamaño, y si nosotros nos ponemos equiparable a América Latina, debería tener
una estructura crediticia por el orden de los 12.000 millones de dólares para nuestro tamaño. En sistemas de crédito, dice. Sí, diferentes modalidades de crédito. Crédito bancario, mercado tanto de valores, capital privado. Eso sería como lo ideal, ¿no? Ok. Más o menos. Bueno, no llegamos ni a 500 millones Sí. si sumamos todo. La última vez que vi el Entonces, número eran como 600. efectivamente es Wow. extremadamente pequeño, incluso para nuestro tamaño, y por lo tanto hay una necesidad muy grande de obtener financiamientos por diferentes vías. Eso es clave. Me preguntabas por qué llega el founder. Yo Ujú. creo y lo amarro con Asdrúbal. Posiblemente no es que Venezuela se haya arreglado, sino que están capaz anticipándose a un posible rebote, porque bueno, Asdrúbal siempre dice que los países no tocan fondo, pero la gente sí, pero capaz Venezuela económicamente. No, yo sí creo que Venezuela ya, para mí ya lo peor pasó desde el punto de vista macro. Sí, yo concuerdo Insisto, contigo. no quiero decir que de aquí en adelante vayas a crecer, Claro. pero por lo menos no vas a tener los niveles de contracción que vistes en el pasado, y hay algunos sectores que le puede ir mejor que otros, y lo hemos mencionado incluso en este programa. Es así. Bueno, el founder es la aceleradora más importante del mundo. Ahorita viene con un programa formativo y yo creo que realmente están intentando ver y descubrir valor. O sea, capaz están viendo oportunidades en Venezuela. Creo que Venezuela históricamente siempre ha tenido una buena vena emprendedora desde el Ujú. punto de vista de generación de buenos negocios y buenas empresas, y capaz están intentando conseguir valor en medio de este Bueno, embrollo venezolano. ahí te doy dos datos, porque también este tipo de estructuras son grandes, están a nivel Ujú. global, y estar en Venezuela tampoco es que les cuesta demasiado. Es correcto. Entonces Yo- es una yo iba a hacer apuesta ese que no es comentario. tampoco costosa. Y en segundo lugar, justamente hace unos años, yo participé en un estudio financiado por la CAF de emprendimiento junto con el IESA, y ahí habían resultados sorprendentes. Uno de los elementos, y lo conecto con el tema anterior, por cierto, uno de los elementos que más llamaba la atención del tema del emprendimiento en Venezuela era que acá la valoración de ser su propio jefe estaba entre las mayores del mundo. Y eso hacía que la gente tuviera una disposición natural a emprender. Entonces, es un elemento importante que tiene mucho que ver con este total. tema de trabajo remoto, freelancer y todas estas cosas que tocamos en la primera parte del programa. Buenísimo. Yo a eso que ustedes comentaban le agregaría el hecho de que bueno, en Venezuela, a ver, $1 millón para un fondo, si bien para una persona es mucho dinero, y en una economía como la venezolana es mucho dinero, digamos, para un fondo internacional que quiere tener presencia en alguna economía, la verdad no es tanto, y con $1 millón Es el carrito del mayordomo. Ajá, y con $1 millón en Venezuela Compra bastante en Venezuela se hace y bastante. puede conseguir mucho valor a cambio. Sí, Sí, y claro. armas una buena estructura, digamos, unos buenos cimientos de cara a lo que podría ser un crecimiento en los próximos Claro. años, ¿no? Hay sus riesgos, como todo. Bueno, Riesgo justamente ese- por eso es la rentabilidad, obviamente. ese upside del Si retorno, fuésemos pero Suiza, tendríamos el retorno de Suiza. Total, hashtag es totalmente. así. Ahora, aprovechando de que ya estamos casi a mitad de temporada, lo hicimos en la temporada pasada y creo que es propicio hacerla también en esta, porque una de las características de este podcast y de por qué nace la visión y la misión tiene que ver con entregar, ¿no?, ese conocimiento y esa literatura no solo en finanzas, sino también en crecimiento personal, en productividad. Si tú tuvieras, Asdrúbal, que recomendar algún libro que no recomendaste en la temporada pasada, ¿qué nos El recomendarías? Principito lo recomendó, Y por- creo. Y ese fue mi primer libro. que Ese leí en es la mi libro vida. favorito, El Total. Principito. Lo he leído 13 veces, lo puedo Ok. decir. Bueno, es una Y recomendación. cada vez que lo lees, aprendes algo nuevo. Cada vez que Sí, lo lees, hay entiendes. algunas cosas que me sé de memoria. Pero Mientras no, estás hoy más voy, viejo, se aprende más. hoy voy a recomendar un libro que para mí es fundamental para entender lo que pasa en Venezuela desde el punto de vista sociopolítico y de lo que es la estructura del petroestado, y es El Estado Mágico de Francisco Coronil, que es un libro para mí esencial para la comprensión de lo que ha pasado en Venezuela. Buenísimo. Brutal. Faría. Yo quisiera recomendar este libro, el pequeño libro que bate el mercado, de Joel Greenblatt. Joel Greenblatt es gestor de los Gotham Funds, Gotham como Batman, de Ciudad Gótica. Y lo importante de este libro, que como ven que es chiquitico, es de la serie Wiley de pequeños libros, es que enseña desde un punto de vista de relación, tanto precio-beneficio como precio-calidad, cómo conseguir buenas empresas para invertir con un horizonte de inversión a largo plazo. Se lo recomiendo, creo que es un libro que combina muchas cosas
fundamentalistas con cualitativas, no solamente cuantitativas, y creo que es una buena recomendación para esta mitad de temporada. Esto sí es una recomendación 100%, no de investigación. No, sino léanse este de libro, lectura. Greenblatt, desde el 85, con los Gotham Funds, está batiendo el mercado de manera consistente, entonces creo que vale la pena echarle un ojo. Buenísimo. Bueno, yo voy a recomendar un libro que no es tan financiero, ¿ok? Pero tiene mucho que ver con productividad, El Club de las 5 de la mañana. Sí, y se para a las 7. De Robin Sharma. No, bueno, yo estoy Yo ahorita... tuve un Laxus Menti, por cierto, que no es Francisco Coronel, sino Fernando. Ok, Qué bueno. buena El aclaratoria. Estado Más. No, bueno, A mí me encanta ese libro. yo estoy ahorita responsablemente, te puedo decir que estoy ahorita en el club como de las 6. 6 y cuarto. El club de las 5 Pero no he porque llegado. tus hijos te hacen obligarte a acostarte tarde. en esa Sí, situación. pero ojo, al final el libro tiene recomendaciones y metodologías que no importa si tú no te paras a las 5, pues eso es algo más literario, pero digamos, muy buenas recomendaciones en términos de metodología, en términos de productividad. La gente que se acuesta tarde en estudios que demuestran son más inteligentes. Sí, es que yo creo que, no lo dudo, yo creo que más bien lo importante es cuántas horas tú trabajas y qué tan productivo eres, más allá de que te pares a las 5. Pero échenle un ojo a este libro, de verdad que se lo recomiendo, está súper interesante y bueno, a mí en lo personal me ha servido muchísimo. A mí también, yo lo leí y me gustó bastante. Ajá, la píldora. Píldora, Farías, píldora. ¿A ti te gusta The Mandalorian o WandaVision? Total. Porque WandaVision no tanto. Yo no pero yo no he visto ninguna de las Mandalorian- dos, De y soy fan de Star Mandalorian, Wars. sí. Bueno, la píldora que traje hoy, vamos a sacarla de este libro, que también puede ser una recomendación de lectura, pero la sacamos para después. Es Disney. Claro. Traje Disney. Obviamente todos conocemos qué es Disney. Capaz no todos conozcamos que Un cotiza en bolsa. emporio. Un emporio de entretenimiento, no solamente parques temáticos. A mí hace unas semanas no me fue muy bien con ellos porque tuve que ir a una tienda de Disney y mi hija me pidió un vestido, hermano, y eso no estaba en el presupuesto. ¿Se acuerdan que hablamos de un capítulo de presupuesto? Pero Bueno. acciones de Manchester United sí compran. Bueno, pero... Este sí es Total. bárbaro. ¿Ah? Total. Bueno, chicos, vámonos con Disney para hacer el cierre del capítulo. Ticker, DIS, gigante de medio de comunicación como todos conocemos, está detrás de propiedades de entretenimiento que van desde Marvel, ABC, ESPN, Pixar, Lucasfilm y activos claves de Fox, así como obviamente algunos de los parques temáticos más visitados del mundo. Tú has ido a París, Shanghái, a Orlando, menos que has hecho el checklist de todos los parques de Disney. No, ¿A ti te encanta viajar? Shanghái no, pero el de París no me gusta tanto, prefiero los de Orlando. Es importante destacar, desde el punto de vista de diversificación, viéndolo ya como una estructura de negocio, que lo importante de Disney dentro de este emporio, como bien mencionas Drupal, de entretenimiento y parques temáticos, es que también está bien diversificado internacionalmente con el comentario que hacemos de parques ubicados en todo el mundo. No, y además de diferentes fuentes de entretenimiento, les ha ido muy bien con su estructura services. streaming. Ahí service. vengo con eso. La pieza más importante con el tema diversificación llegó a finales de 2019 con el impulso de Disney a los servicios de streaming con el lanzamiento de Disney Plus, del cual yo soy usuario, tú también obviamente. Total. Y en Latinoamérica acaban de sacar Star Plus. Es así, tremendo. El servicio ha generado más de 116 millones de usuarios cuando se suma tanto Hulu como ESPN Plus y Disney Plus. 174 millones de usuarios que han crecido como la espuma. Esto es una pieza importante de diversificación tomando en consideración que hay un descenso secular con el tema de la televisión por cable. Entonces eso como que ayuda a limitar el riesgo con Disney. Uno de los componentes de sostenibilidad que coloco acá es que genera lo que se conoce como un MOAT, que es este foso defensivo que ya hemos hablado varias veces del libro de Pat Dorsey, que es que cómo llega alguien de la nada a tumbarle el negocio a Disney. O sea, lo puede hacer sostenidamente en el tiempo, pero tú no vas a sacar un parque para competir de hoy para mañana con Disney o sacar una estructura con Marvel, no han podido. con ESPN. Tú puedes ver otros parques, no voy a nombrar a ninguno en Estados Unidos y no le llegan. Eso da predictibilidad. Y la biblioteca de contenidos también hace que sea con la compra de extremadamente Fox, complicado. Cuando compraron Fox, obviamente crecieron muchísimo. Además que yo creo que Disney es parte de la cultura americana. Total. No, yo creo que la respuesta más repetida de cualquier persona en el mundo cuando va a solicitar la visa es decir que va a conocer a Disney. los Sea verdad, Voy a o no, conocer Mickey. sea verdad o no, Total. pero eso es lo que dice todo el mundo, ¿no? Entonces Completamente. es Dos datos obviamente un rápidos. elemento clave de supremacía cultural. Sí, total. Dos datos rápidos. Ha tenido un margen de beneficio operativo promedio en la última década de más de 20%. Es un datazo para una empresa que uno podría ver como una blue chip. Y creo que al final, como dice Drupal, yo lo coloco acá, muy pocas empresas mundiales poseen el poder de la marca, la biblioteca de contenido y el sistema de distribución mensual que tiene Disney. Esto hace que sea una acción fundacional por excelencia y que uno pueda sentirse cómodo poseyéndola por muchos años. Me encanta nuestro portafolio, hermano.
Excelente. Bueno, Adrúbal está en su época, Alibaba ha llevado palo, pero vamos a recuperarlo. Sabes que yo soy muchachos, tengan escéptico fe. con China. Tengan Bueno, fe. pero al Disney final, te la compro al 100 por La uno. trae por ti, la trae por ti. Diría No te voy a nuestro mentir. Señor Jesucristo. pero al final la clave es la diversificación, creo yo, y ahí es donde está lo importante. Quizás no nos ha ido tan bien con Alibaba, pero bueno, está Claro, Fortinet. total. Que ha sacado- Recomendación al CIDE. ha ¿viste? sacado la Pasa que cara no, por no el lo- No equipo. lo quise decir Ajá. para no alabarlo tanto en el corte pasado. Nuestro invitado fue el primero ahí que dio la recomendación de investigación de Fortinet. Señores, esto fue Tertulia y Dinero, un podcast en donde 3 profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de economía, finanzas e inversiones. Por acá estuvo con ustedes @JesusLeonet en Instagram y en Twitter. José Miguel Farías, @JMFaríasU en Instagram y en Twitter. Asdrúbal Oliveros, @AROliveros en Instagram y Twitter. Y recuerden seguir nuestras redes de Tertulia y Dinero, @Tertulia y Dinero en Instagram y Twitter, y en nuestros canales de YouTube, Spotify, Google Y Podcast Apple Podcast. y Apple Podcast y todo que sea podcast. Así mismo. Y bueno, escribir Tertulia y Dinero ahí en YouTube también. Y con Tertulia en Pedidos Ya. y la palabra Tertulia tertulia en en tantos lados pedidos ya. ahora, vale. Qué bueno. Totalmente. En todos los rincones de Venezuela. Es así. Nada, nos Y- vemos y, pronto. y del mundo, sí. Más de 50 países, Faría. Vamos a avanzar. Estamos como Disney ya. Listo. Nos vemos pronto. Chau, chau.